Buenos días a Arturo Chumbe, buenos días a Enrique Arturo, Víctor Alca y al paisano Elías Portugués, ya se fue. Y al público en general, bendiciendo y alabando a Dios por un día más. Peguen su boquita más al micro para que se haga nítida. Donde quiera te la pongo, no te preocupes. Ya, así que ya creo que comenzamos una mañana bastante movida. Y sí, creo que un poco de jocosidad es necesario para poder salir adelante y el pueblo nos entienda lo que veníamos diciendo en la radio desde tiempos atrás, de todas estas anormalidades que cada día están sin control y las autoridades, bienvenido, gracias y no pasó nada. Así de que... Dígame, doctor, ¿sí? ¿El encargado de los penales no es el INPE y el Ministerio de Justicia? Por ley sí, pero antiguamente estaba supeditado y controlado y administrado por la Guardia Republicana. En la parte externa, pero no en la parte interna. Todo. Solamente lo que había era unos agentes que había administrativamente. Administrativamente. Sí, pero no de seguridad ni de custodia. Eso era bien. Aparte de la policía. Pero posteriormente ya el INPE comenzó a adquirir independencia, también es así que ha crecido tanto, pero tendría que decir pues de que no es el INPE depende del Ministerio de Justicia, así es una rama con independencia inclusive administrativa y económica. Así de que... Entonces, ¿quién decide? El Ejecutivo, supongo yo. ¿Quién decide para qué están los policías ahí? No, la policía protege exteriormente, está establecida. No, está en los penales, está dentro de los penales. Sí, está cuidando rejas. Está cuidando rejas, abre la reja del preso. Sí, cierra la reja del preso. Eso depende pues de la cárcel, porque hay cárceles que todavía siguen administradas por la policía. Exactamente. O sea, no hay una situación que pueda menoscabar y hay directores en algunos penales, como es el de San Pedro, el Urigancho, claro, que es un coronel, el director. Hay otro de Ucayama, que es uno del INPE, el director. Sí, pero o sea, no hay una regla, no hay una norma. No, es que existe la norma, la disciplina existe. Lo que pasa es que hay decisión política para que sea manejado directamente todos los establecimientos penales por el INPE, por razones de seguridad y por la calidad de los reos que tiene la cárcel. Al menos eso es lo que yo entiendo y por la forma como se están llevando las cosas. Bien, ese tema era importante para que los oyentes escuchen y bueno, sepan, en antes les informé sobre el tema de cómo es en un penal y en la mayoría de penales, los cupos que cobran, el delegado, el taita, la mafia pues que existe dentro, la extorsión del más pobre hasta el más adinerado. Todos tienen que pagar un cupo a la ley del AMPA y el director del penal recibe del delegado siempre un cupo todos los meses. Antes hemos estado hablando de ese tema, pero Telefónica, que gana, ellos por su versión misma dicen que son más de 14 millones de clientes que tienen en el Perú y siempre te hacen un cobro en exceso, con argumento o sin argumento, pongámosle que sea $1. Son 14 millones de dólares mensuales que se llevan y al año sería 182 millones. Mira, solamente de $1. Entonces ello debería ser suficiente para que puedan bloquear esa comunicación en los penales. Pero sin embargo no le interesa ni al director, ni al ministro de Justicia, ni ninguna otra autoridad. En la que tú te olvidas algo, pues, Arturo Chumbes. El peruano es muy hábil. O sea, tú le pones el bloqueo y a la media hora ya está desbloqueada las cosas. El peruano es súper inteligente en cosas, inclusive que lo retan. Y eso está demostrado universalmente. O sea, no es una cosa que se trate de inventar o hacer una cosa, una parodia de esto, no. El peruano está demostrado su habilidad en todo. Así de que, y prueba de ello son, fíjate, los inventos que están haciendo. ¿Cierto? Eso es cierto, eso es indiscutible. La hora, siempre es importante la hora. 8:30 de la mañana, 8:30. ¿Hay llamada portugués? Ninguna. Bien, nos vamos a la pausa comercial. Ya retornamos con la parte final de los vuelos. Lo malo. Y lo feo de la jornada. Adelante. Sí, una preguntita, doctor. Está de moda pues esto de la ministra de la Mujer, ¿no? Y se habla de las concesiones mineras y cosas por el estilo. Pero ha salido un tal Ugaz, que es abogado conocido,
diciendo de que la ley le permite que decida ella como accionista, ¿no? O sea, no le pasa absolutamente nada. Pero lo que nosotros quisiéramos considerar es de que si la ley lo permite, bueno, hasta ahora los peruanos la hemos soportado, pero ¿usted no cree de que siendo congresista de la República, ella tenga toda la influencia en las manos como para no solamente tener minas, sino tener otro tipo de concesiones? ¿Qué podemos hacer los peruanos por eso? No, lo que pasa es que se está reconociendo lo que dice el artículo 19 de su reglamento del Congreso de la República. No se lee, pues, no se lee para saber. El cargo de congresista es incompatible, inciso A, con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la del ministro de Estado y el desempeño previo a autorización del Congreso de comisiones extraordinarias de carácter internacional. Punto 1. Punto 2. Inciso B. Con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista, mayoritario, o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras de suministro o de aprovisionamiento o que administran renta o prestan servicios públicos. Ese es el caso del otro de Gabó. C. Con la condición de gerente es incompatible la condición de congresista con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas o de instituciones privadas que durante su mandato parlamentario obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema bancario, financiero y de seguro supervisada por la Superintendencia de Banco y Seguro. Estas son las prohibiciones. Ahora, ¿está la dama acá? No está. No está. Por lo tanto, ¿qué puede imputarle si está establecido quién? Si hubiera sido representante, sí estaba incompatible. Con ventas al Estado, que tenga ventas al Estado, también tendría responsabilidad, como en el caso de Gabo. Ese sí está Accionista representado. mayoritario es minoritario. Sí, por eso te digo, es cuestión de que dé la lectura y pueda. Continúo. Durante el ejercicio del mandato, artículo 20, durante el ejercicio del mandato parlamentario, los congresistas están prohibidos de desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso, de adquirir acciones o aceptar cargos o representaciones de las empresas señaladas en el inciso B y C del artículo 19 precedente. Aquí sí estaría inmersa porque ella, siendo congresista, existe incompatibilidad. O sea, no interesa si es minoritaria o mayoritaria. Ya acá le está poniendo el paralelo. Dice: están prohibidos de desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión o oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. Y el Congreso funciona a las 24 horas del día porque esa es dedicación exclusiva. Por lo tanto, están al revés. Pero estas acciones que tiene fue antes. No, Antes de ser congresista. no, cuando fue congresista dice ella en el 2012. Ok, correcto. De adquirir acciones o aceptar cargos o representaciones en las empresas señaladas en incisos B y C del artículo 19 del presente. O sea, si le ha vendido al Estado su oro, sus minas, cosas, ahí sí está inmersa en este dispositivo. Tengo una llamada, te doctor, una llamada telefónica. Una pregunta. Aló, sí, buenos días. Buenos días, perfecto a todos. Johnny David de Matías. ¿Cómo está bien? Tu pregunta. ¿Cómo está mi estimado Alejandro? Hola hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Alejandro, para alcanzarte una inquietud, en el Poder Judicial están proponiendo que se nombren 448 más jueces titulares. ¿Eso significaría de que hay alguna reforma interna en el Poder Judicial? ¿O estás enterado del asunto? ¿Podrías explicarnos? Porque eso sería muy conveniente para la mejora y la salud judicial de nuestra parte. Muchas gracias, Alejandro. Feliz. Bueno, de todas maneras quiero decirte lo siguiente. Tanto en la Fiscalía Suprema como en la Corte Suprema existen números fijos. Son 20 y 4 en la Fiscalía. 20 en el Poder Judicial y 4 supremos en la Fiscalía. No hay más porque no ha sido modificada la ley orgánica del Ministerio Público. Pero en la actualidad hay 6. Hay 2 que sobran. Por eso hemos dicho aquí en la radio que nos demuestren en qué se sustentan para que existan estos 2 fiscales supremos titulares de más en el Ministerio Público. Y la otra en el Poder Judicial, antes existía
18 vocales, pero ahora han puesto a 20 para que no exista la provisionalidad en la Corte Suprema. Esto es que uno va al jurado electoral y el otro va para la OCMA. Por lo tanto, son los 20. Ya no existe en realidad la provisionalidad, tanto en el Ministerio Público como Supremo, como en el Poder Judicial. En cuanto a las instancias inferiores, que son las superiores y de primera instancia, eso no tiene número. Se nombran de acuerdo a los requerimientos de la judicatura y a los requerimientos del sector que haga el pedido. Con respecto a la designación de estos vocales, jueces, o que ahora le llaman, sin que se haya modificado la Constitución, jueces supremos, cuando en la Constitución dice vocales supremos, y jueces superiores, que siguen siendo en la ley orgánica vocales superiores. Por lo tanto, son normas y títulos que se han dado violando la Constitución y violando la ley. Pero así se camina en nuestro país. Ya lo hemos venido diciendo en la radio. Necesitamos orden constitucional y orden legal. Con esto, una reformulación de las normas para que todo vuelva a su redil y podamos nosotros tener el amparo legal y constitucional. Los jueces que son provisionales, en realidad tendríamos que remontarnos al año 2000. En octubre hubo una comisión de partidos políticos que se hizo en el Country Club. Esto inclusive con participación de la OEA o la ONU, no me acuerdo ahorita, pero allí se dijo de que se debería desterrar la provisionalidad porque era un paralelo a la corrupción y un paralelo a hacer lo que mejor le pareciera, a someterse, como se decía en el caso de Fujimori, para someterse a las majaderías legales y constitucionales. Pero vendría una pregunta que justamente, y le agradezco a Johnny Davis, ¿cómo el Estado puede defender intereses privados, como en el caso de, tengo que sacar lo mío, en Canal N defienda en una querella intereses privados? Y aquí hay responsabilidad no solamente del sector justicia, sino también de los procuradores de Estado y de todos los miembros que intervinieron en estas acusaciones indebidas y procedimientos antojadizos no sustentados en la ley. Y esto sí merece una reflexión, porque la cárcel tendrá que esperarlo para, ¿cómo se llama?, para que se corrija todos estos defectos. ¿Cómo es posible que el Estado haya defendido intereses de privados, por ejemplo en el caso de Baruch Sitcher y los Winter? ¿Cómo es posible? Y además se hayan prestado para entregar un dinero del Estado que les cuesta a todos los peruanos. A diferencia de los casos que sí lo establece la Constitución, en la que participa el Estado, en los casos de terrorismo, en los casos de tráfico de drogas y traición a la patria. Entonces, esto lo establece la propia Constitución y también lo establece el Código Penal. Pero son los particulares que deben de salir a defenderse, pero no el Estado asume el rol de defender a privados. ¿Con qué intereses? ¿Económicos? ¿De legalidad? ¿O con favor se paga? Entonces, eso merece una reflexión, y lo digo abiertamente al pueblo peruano. Y es hora de despertar, de dejarnos de ser manipulados de tal forma que sigamos nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo vengo reclamando justicia. ¿Cómo es posible que me hayan condenado en un proceso atípico, procesalmente atípico, y una sentencia que no tiene valor jurídico? Para que exista corrupción, hemos dicho, se requieren dos elementos, y eso lo saben todos los jueces y los abogados: corrupto y corruptor. Y en mi caso falta uno. Está el corrupto, dice, pero ¿quién me corrompió? ¿Dónde está el corruptor? Entonces, esto puede ejecutarse, esta resolución, imposible, porque jurídicamente le falta un elemento. Por lo tanto, no tiene esa sentencia validez jurídica. Me clavaron 8 y me hicieron cumplir 7, con normas posteriores. Entonces, todos estos funcionarios que me aplicaron una norma posterior, tratándose inclusive de principios constitucionales que dice que solamente al reo, al preso, al delincuente se le aplica lo que le favorece, no lo que lo desfavorece. Entonces, ahí está pues Fernando Vidal, la ISECA, la doctora Ardelia Reboredo, que dijeron no, la ley posterior se aplica.
Entonces, ¿qué clase de profesores pueden tener los alumnos que reciben las enseñanzas de estos personajes que son ídolos de barro? Igualito como en el caso de los jueces que me han condenado indebidamente, pero yo le he dicho son corruptos y los estoy demostrando porque Gamarra, que me denunció, estuvo preso. Palacio Vidal, Palacio es de la Corte Suprema, que le encontraron recibiendo dinero y chifres y whisky, presidente de la sala. Entonces, y los otros que intervinieron no tenían título hábil. Entonces, es corrupción. Y eso solamente Dios lo sabe, y con la voluntad de Él me mantengo, y con la fortaleza que Él me da, sigo cuestionando para que mi proceso sea declarado atípico. Desde el año 2012 he pedido que se declare nulo y me repongan en mi trabajo. Y hasta ahora, retardo de administración de justicia, deberes de función, estas cosas, así está el Poder Judicial. Si yo, que conozco el sistema de adentro, ¿qué puede pasar con el de afuera? Por eso es que vengo acá a la radio, para que el pueblo sepa defenderse, sepa lo que son sus principios constitucionales. Incluso, acabamos de decir, de la radio acaba de decir de lo de la Susana Villarán, de la parada. Vendría lo de la parada. ¿Cuál es el fin social que cumplen las municipalidades distrital y provincial? ¿Cuál es la necesidad de apoyo que le da la alcaldesa y el alcalde de La Victoria a esta pobre gente que, bueno, la parada existe y se fue donada para que sea un centro de abasto para pobres, centro de abasto para la clase social, sea para las formas en las cuales el Estado tenía que protegerlo. Pero viene la pregunta, o sea, yo que pago mi cotizo para que me hagan limpieza, para que me hagan derratización, para que me mantengan custodiado, para que no me pase nada, ¿dónde está la policía? ¿Dónde están las municipalidades? ¿Han cumplido su rol? O sea, ellos se benefician, dejan que la parada se pudra, dejan que la parada existan asaltos, dejan que la policía deja que existan fumones, alcohólicos, y la delincuencia genere este desbalance social. Entonces, por propia culpa de las municipalidades, se está cerrando lo que beneficia al pueblo. Acá no se trata de cómo se llama, de que la parada esté lleno de ladrones, lleno de fumones, pero todas las autoridades las llamadas a corregir todos estos defectos, de notificar a los usuarios, de prevenir a la gente. ¿Qué intención hay? Ojo, y acá no han reflexionado y no escucho hasta ahora que digan, sí, a la parada la botas a Santa Anita. Viene la pregunta, toda aquella gente que han ido a la parada a comprar sus productos, como lo hago yo, y lo tengo que reconocer, hace más de 40 años que yo voy a San Pablo, a San Pedro, y ahí Aviación, Jorge Chávez. ¿Por qué? Porque tú ahí con 2 soles compras un atado de 5 poros, 5 paquetes o 5 cabezas de poro, 5 cabezas de apio, culandro, 2 soles, 5 soles, los más caros, 3 soles. Pero tú vas a Plaza Vea, tú vas a Metro, tú vas a Totus, una cabeza te cuesta 1 sol. O sea, ya te están ganando 4 soles en un producto alimenticio. Entonces, la alcaldesa se ha olvidado de proteger a la sociedad. Que lo remodele, que lo desocupe, lo remodele y lo vuelva a poner como mercado mayorista de Lima. Para eso existe la infraestructura, para eso tiene sus ingenieros, para eso tiene su personal, para que lo limpie. Entonces, lo hizo el con el Mercado Central. No solamente igualito como se hizo con el Mercado Central. Y eso hay que agradecerle a, ¿cómo se llama? Antes de la cartera. Andrade. Entonces, estas cositas son necesarias que se sepan. Y agradezco también a los amigos de Tacna que me enviaron Emilio y su señora me enviaron unas fotos, los pastores de Tacna. Ciudad heroica. Así es, y en esta semana se está viajando a Tumbes con el hermano pastor Vicente Díaz Arce y su equipo, uniendo iglesias. Y creo que
merece un reconocimiento porque, por lo menos, Muy interesante es eso. es que el creer en Dios es lo más Por supuesto, importante, claro que y sí. además de ello es el que nos fortalece, que nos guía, y nada se hace sin voluntad de Él, por supuesto. Efectivamente. Así de que Así es. bendito sea Dios y aleluya, como dicen, para que sigamos adelante y que Dios les mueva la conciencia a todos estos personajes que están actuando contra la ley, que están actuando contra los principios constitucionales. Y es tiempo ya que se ponga orden, señor presidente de la República, Ollanta. Claro. Le venimos diciendo acá desde antes de que usted asumiera el mando, que se revistiera usted de asesores que verdaderamente den el pecho para el país, que verdaderamente quieran y amen a su país, y no como lo está sucediendo hoy en día, que es un barco sin capitán, y un barco y un caballo sin jinete, más claro. Así de que creo que... Y es todo lo que dice la deriva, debo decir. Bueno, Y la propia ley lo establece. La ley de municipalidades se puede marcar. establece las obligaciones de todas las autoridades. Se puede marcar, Y ¿verdad? aquí, claro, inclusive esto se le escuché, creo, a un radio oyente, Luis, algo de San Martín de Porras, Sí, sí, claro. ¿ya? Que dijo lo que yo acabo de reforzarle en lo que él ha dicho. Sí. Aunque puede estar el Ejecutivo, puede estar el Legislativo, puede estar las municipalidades, que ya fue la parada, pero están violando un derecho constitucional, que es el derecho a la protección, el derecho al trabajo y el derecho a que el Estado cumpla con el medio ambiente, cumpla con la derratización, cumpla con la limpieza y ponga en orden. Y la policía también intervenga, bueno, pues corrigiendo todos estos defectos. ¿Dónde están los ministerios? ¿Dónde están las autoridades que dicen que deben de manejar este sistema? Lamentablemente, por eso es necesario, señor presidente de la República, Ollanta, es necesario que ponga orden en nuestra casa, y más aún, el Congreso, que investigue a las autoridades que abusan del poder. Ya estamos viendo inclusive que el Congreso está haciendo agua también, porque muchos congresistas han ingresado con fines de aprovechamiento y no de servicio a la sociedad. Pero doctor, usted está pidiendo lo imposible, está pidiendo... No, yo no estoy pidiendo lo imposible. Sí, yo solamente me cumplo con decir lo que mi conciencia me da. No, pero... Y además estoy cumpliendo lo que leí en la Biblia, maestro. Sí, pero está pidiendo lo imposible porque está pidiendo al presidente que ponga orden, y ya no puede poner orden en su casa, menos va a poner orden en el país, ¿no? Bueno, Entonces, que le mueva la conciencia, pues, nuestro Señor, Dios, bueno, Jesucristo, y pueda... Él sí puede ser. Él sí puede ser. Con él se juega, por si Que le acaso. mande un jalón de orejas y no, y que lo pone en su sitio. Doctor, hablando ¿no? de que las cosas deben ser cada vez mejor para nuestro público y para mi ignorancia, ¿cuál es el papel de los procuradores en el Perú? Que parece que son más que pura ñanga nada más, no sé. ¿Qué procuran? ¿No? Fíjate, ¿Qué procuran? Así me gustaría escuchar técnicamente. Siempre usted, maestro... Pero también una definición personal de... Ya, no, te lo voy a decir acá que dice. El artículo 47 de la Constitución dice: defensa judicial del Estado. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. Conforme a ley, el Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. El Estado. Yo te pregunto, el Estado son los ministerios, las entidades públicas. Para eso es que les deben defender. No deben defender en este caso Canal N, Baruch, porque esos son privados que están discutiendo dos personas. No son funcionarios públicos a quien deben defender los procuradores del Estado. Pero no, tendrá que devolver, de todas maneras Ugaz tendrá que devolver todo lo indebidamente percibido porque él no prestó juramento. Y los procuradores, tanto Ronald Gamarra, Caracholo y el otro Vargas Valdivia, y todos aquellos que han venido como consecuencia posteriormente. ¿Por qué? Porque no prestaron el juramento de ley, eso lo prestaban en la Corte Superior de Lima. Hoy en día con la nueva ley, que se lo han llevado allá, y si no, llamemos al doctor Tello Campodónico, un maestro de maestros, como procurador público y como magistrado de la Corte Suprema. Él se encargaba como procurador de varias defensas del Estado, y solamente existían los procuradores del Ejército, de la Marina y la FAP. Y dos o tres más, y nada más. Hoy en día pues existe pues hasta adjuntos y recontraadjuntos y ayudantes y etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? ¿Están cumpliendo su rol? Y los procuradores son responsables, en este caso de los Sánchez Velarde, por ejemplo,
Ajá. Sánchez Valares, no Sánchez Paredes, ¿no? La procuradora tiene también responsabilidad. Sí, su función era investigar, controlar, defender al Estado. Y está sucediendo lo que está sucediendo. Ella debe de estar para que se cumplan los plazos. Lo hizo. Ahí está su responsabilidad. Y la deben de procesar. Porque ese fue el motivo de mi proceso judicial. No es que cuando yo la cuestiono, oye, le digo, tú no has declarado esto bien, estás enriquecido con el cargo. Porque ella fue empleada del décimo juzgado penal. Venía de las canteras del Ministerio de Agricultura que desapareció. Y allá. Y además, que se investigue por qué está recibiendo la pensión de la 2530 cuando no le corresponde. Y aparte de ello, tampoco le correspondía ser procuradora, porque ella no ha sido abogado en ejercicio en defensa. Ella ha sido empleada del Poder Judicial, ejerciendo judicatura, más no el ejercicio profesional, que es la defensa pública con estudio abierto, porque lo exigía la ley de procuradores antiguos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De moralidad? ¿Estamos hablando de sinceridad? ¿Estamos hablando de defensa del Estado abiertamente? Yo creo, con la ayuda de Dios, que va a mover conciencias, se pueda hacer lo que el pueblo necesita, justicia. Doctor, y con la ayuda de Dios, digamos, si esto se encauzara como debe ser, Barrio Lipche tendría que devolver los 20 millones. Así es, todos, Bien. todos, porque ese es un problema serio. ¿Cuál es la participación del Estado allí? Claro. No había el Estado la plata. Si el asunto del privado. Sí. Doctor, y volviendo a la cuestión de la ministra, porque nos salimos del asunto. No hemos salido del tema, porque yo te lo he leído, está en los dispositivos legales. No, está bien, pero digamos ahora, ¿qué le corresponde a ella hacer? Pues, ¿no? Renunciar. Bueno, yo no soy su abogado, ya ves su abogado que le dice. Pero usted como abogado, ¿qué le No, qué le yo soy aconsejaría? acá en este momento, soy invitado en la radio a poner en conocimiento de los hechos que suceden. ¿Cuál es la ley? Así es. Ya, entonces, en todo caso, la doctora tendría que irse. Su problema de ella es, no el mío, porque cada uno se defiende de acuerdo a sus intereses, porque el ejercicio de la defensa es irrestricto. Eso está previsto en la Constitución como un principio. 139, inciso 14. Basta. Basta, ahora sí aprendimos. Bendiciendo a Dios Bendito. y felicitando a todos aquellos hermanos, inclusive pastores y pastoras que están colaborando en ¿Qué le pregunto? imponer la creencia en Dios, porque existe Dios. Eso es Así es. lo más como resaltante de esta mañana. Así efectivamente, ¿no? Aquí ahora le dicen Susana Sí, Villarán. va a ser conquistado, ¿cómo se llama? No, su última chapa es Susana Villarán. ¿Por qué? Porque ella está en contra de la parada. Bueno, Afecta mis intereses. bueno, esta es la hora 9 en punto de la mañana, señoras y señores.